Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un video más aquí en el portal de Tosi Temazcalitos. Regresamos, Temazcalitos oficial, ya lo saben por qué. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en Sombrerete, acabamos de llegar, está nublado, sale el sol y vamos a realizar un temazcal aquí en Sombrerete que nos invitaron y vamos a ver cómo está este lugar, cómo están sus instalaciones. Es a donde nos invitaron para realizar un temazcal. Este es un lugar, este era una especie de albergue donde las comunidades, digamos, mandaban a los niños a que se quedaran secundaria o varios niveles, y aquí era donde se quedaba porque no había escuelas y no había maestros. Para llegar aquí el acceso es muy complicado, entonces difícilmente había escuelas. Ya tiene tiempo, obviamente, y estamos hasta la punta prácticamente del cerro. Y esos son los antiguos salones, digamos, donde se hospedaban, baños, cocina, y estas eran, digamos, los dormitorios donde se quedaban. Pero ahora ya sí está siendo rescatado para dar talleres. Estos talleres de medicina tradicional, que es lo que hay en lo que se preparan para el temazcal. Como les menciono, es un espacio donde se quedaban los pequeños o adolescentes, bueno, de todas las edades a estudiar. Y aquí eran los lavaderos, donde lavaban su ropa, boilers. Esos son boilers de leña. Esos ya años que no los había visto. Son boilers de leña. Ay, muy interesantes. Aquí se metía la leña, el papel, y ya se tapaba y ya tenían agua caliente. Wow, añísimos. Mi abuela tenía de estos. Y aprovechan estas instalaciones que han tenido nuevamente para lo que es medicina tradicional mexicana. En esta área guardan los insumos, frascos, la leña. Acá todo lo de elaboración de productos, quiero pensar. Sí, pomadas, shampoo, las tinturas, ventosas, insumos, frascos para hacer las lociones, para hacer la crema, la estufa para las cosas que necesitan. Acá las clases de masaje, 2 camas de masaje, 3 camas, 4 camas, el pizarrón. Entonces todas estas instalaciones que estaban abandonadas apoyó con un proyecto y que ahora se está utilizando para este lugar. Con permiso. Posiblemente este recuadro era donde guardaban aquí sus pertenencias los antiguos alumnos, y aquí les dan herbolaria. Son plantas propias del lugar. Cardo mariano, ajenjo, jarilla, toloatzin, el toloache, manrubio, clavel, hinojo, espinosilla, el estafiate. Muchas veces digamos, estas plantas ya secas, las puedes identificar, digo, de eso se trata, que puedas identificar la planta seca y fresca por el tipo de hoja, cómo se ve fresca y cómo termina ya disecada de alguna manera. Yo creo que van a hacer aquí ¿cómo se les llama? Se me olvidó ahorita su nombre. Pero bueno, aquí está bastante amplio y qué bueno que son apoyados y que les gusta. Obviamente, esta nueva oleada no de rescate, de perseveración de la medicina tradicional mexicana.
Se hace su litro para que quede bien concentrado. Medio litro, Media taza. 120 Gramos. Ajá. 120. O de fresas. De fresas con... Mari, ¿cuál es el que ocupas para antiarrugas? Pepino, aceite de almendras. Ponle aceite de almendras. Arroz también a veces le pongo. Un té de arroz. ¿Y qué más? Pero lo puedes licuar el arroz. Sí, se licúa. Licúa y le pones Arroz. licuado y le pones también Arroz media licuado. taza de agüita. Pero así que bien exprimido. Igual Sí, 120. sobre todo el pepino, porque es para la piel. Bueno, van a hacer pomada, crema. Sodio. Y se pone diario. Puede ser de lavanda. Lavanda para tensar o romero. El romero también tensa la piel. Lavanda o Romero, romero. Aventar unas plantitas para que las reconozcan. No sé, como hay mucha humedad. Y aquí como que se inflaron. ¿Qué les pasó? Por el sol, ¿verdad? Sí. Para hacer su herbolario. Ajá. El hinojo, clavel, mayor plantas de la comunidad. O sea, son las que usan aquí. También sacaron lo que es el gas, la estufita que ya habíamos visto. Y esto se hace súper práctico. Y aquí está el té. No. Apenas van a poner, está el agua. Para que le vayan pensando ustedes esta otra forma. Ya le van a poner. Vamos a cambiar el té. ¿Qué le van a poner? Santa María. Ajá. Santa María y Pericón. Muy bien. Es lo que le vamos a poner. Llegar a nuestro té para las abuelitas. Eso es para las abuelas. De borrego no se puede. Pero de borrego. ¿Borrego? Pero nosotros no. No debe ser uno de armar Pero estilo buscamos de tlacuache, se está corriosos. Los de Tlacuache. Sí, ¿Para qué? Este es el ombligo donde calientan las piedras, pero aún está muy lejos. Tienen que adaptarlo a mitad de espacio para que no les cueste tanto trabajo. sí. Están enormes. Sí. Este va a ser puros pedacitos. Quería ir a conseguir otros a ver si. Pero no. Dice que se va a estar. Están sacando las piedras porque ya tuvieron temazcal para volverlas a recalentar. Tlalmanali colocado por estas nuevas oleadas del preservar el baño del temazcal. Aquí es donde me invitaron a recibir el baño de temazcal. Hermosa comunidad, es maravilloso que el temazcal, este baño ancestral, terapéutico, medicinal, que te reconecta con el cuerpo, la mente, el espíritu, la emoción, donde se lavan las aguas llamadas internas, donde limpia la mente de todo esto y nos hace reconectarnos a través de la oscuridad, haya llegado también a estas áreas muy altas de Sombrerete. Estamos como a 2 horas de Ezequiel Montes, en donde no hay mucho transporte como para subir ni como para bajar. Son comunidades muy alejadas y están aplicando el temazcal desde su cosmovisión, porque no hay mucho conocimiento en el sentido de los tezcatlipocas. Obviamente estamos en una zona ñañú, entonces lo llevan porque les gustó lo que es el temazcal. No es una copia como de la parte tradicional del centro del náhuatl, que están utilizando mucho los rumbos y todo esto. Recordemos que el nahuiolín, los 4 movimientos, es para todo.
y que la parte de la Toltecayot no nada más se estancó en la zona central, sino era una especie de filosofía. Y por ejemplo en San Antonio, donde estamos nosotras, ahí está una cruz tolteca, quiere decir que era una especie de escuela esotérica y que era para todos. La enseñanza era para todos, ñaños, ¿cómo se llama? Cualquier lengua o entidad, llámese zapotecos, mixtecos, náhuatl, nahuablantes, bueno, todo ese tipo de cosas. No nada más era para ellos, era para todos. El conocimiento, no conocimiento, pues el conocimiento más bien era la sabiduría ancestral. El conocimiento no tiene sabiduría. Entonces era la sabiduría de los 4 puntos cardinales que tengan que ver. Vayan a ver el video de el Tlalmanali, que tiene mucho contexto. Esta simple, digamos, diagrama de los colores, que está hablando del mundo emocional, el mundo mental, el mundo físico y el mundo espiritual. Que cuando lo adornaron, sus respiraderos, y ahí en sus respiraderos pusieron las rosas. Son como varios alrededor, como muy chiquitas. Son muy chiquitas. Cada rosa es un respiradero. Qué bonito. ¿Qué le llamó la atención de su proyecto? En una ocasión me invitaron a un intercambio de comunidad a comunidad de un programa de CONAFOR. Me invitaron a Puebla, en Huexalán, algo así. Y iba programado entrar al Temazcal, entonces yo sentí que todos los que fuimos nos sentimos muy, como decía yo, se nos quitó el estrés. Iba una señora que decía que le dolía mucho la vista, le lagrimaba y ya no, que se le quitó. Y yo sentí que tenía yo aliado como con un pantimedia, como telaraña. Yo sentí que no se me quedó en la rodilla. Ajá. Y me sentí muy ligero, o sea, quisiera volar. Se aligeró. Pero como fue nomás uno, entonces me entró la curiosidad de hacer un temazcal. Iba otro compañero, su papá de Lute, echamos la apuesta a ver quién iba a ser el primero el temazcal. Y entonces se me ocurrió, pues hay que hacerlo. Pero no me imaginé que tenía que ser un ritual o... No, ¿cómo fue su temazcal allá en Puebla? Como muy, ¿cómo le digo? Más familiar, más sin tanto ritual. La verdad no me di cuenta que cuando nos avisaron ya estaba hecho el temazcal. Ya nomás entramos, el único que nos dijo la guía, la instructora, la persona que nos atendió, dice, sabe que si tienen pecado, si han hecho algo malo, arrepiéntanse, ahorita se van a imaginar que está dentro de la pancita de mamá, van a hacerle limpio. Yo lo tomé como algo natural, pues no le di importancia, pero ya cuando salí pues, sí me sentí ligerito. Limpio. Sí, limpio. Es por eso que yo le pregunté a la señora que qué es lo que le había puesto al bote. Parece que me dijo 70 hierbas. Hasta aquí viene hasta los que dicen que vienen mal de otras enfermedades. Aquí se les quita, pero debe ser tres entradas. ¿Y en ese temazcal también metían las piedras como ahorita o ya estaba caliente? Ya estaba caliente. Ya no vimos cómo lo calentaron, con qué lo calentaron. El cuadrito donde pusieron las piedras, nomás que no estaba en el centro, estaban a un lado. A un lado. Sí. Y tenía 30 por 30, y él se me ocurrió medirle cuánto tenía. Tenía varillas y tanto encima, pero era un tipo de roca, yo lo vi como tezontle. Diferente. Sí, diferente, y ya le pusieron y yo lo vi que era menos. Y cuando le aplicaron el agua, no, pues se calentó rápido. Pero se veía muy, ¿cómo dijera yo?
no, ¿cómo decirle? Que se veía como si estuviera tapado de pura paja. Ah, ya, fue Sí. muy diferente. Sí, muy Totalmente. diferente. Sí. Este es el tradicional, digamos, uno de los tradicionales Oh. de México. Este es el ceremonial. Y al lado, saliendo, casi estaba pegado en la puerta. Luego estaba un cuarto donde se tenía que ir un enfriar. Una mujer. Había cartones, había cobijas, ¿sabe qué? Se enfrían y después salen a... Ah, ya, Sí. muy Entonces bien. por eso se nos ocurrió que aquí hay que hacerlo, hay que hacer el cuarto para... El cuarto cuando salgan del temazcal, Sí, para que reposen. Sí, para que reposen y que no se van a enfermar en lugar de que les beneficie. Sí, ¿verdad? Sí. Por las plantas que lleguen Sí. a meter. Y al mismo tiempo a lo mejor colocamos también el altar. Sí, sí, siempre ha habido un Sí. altar. Antes era Tosi o Tezcatlipoca, ahora ya puede ser la Virgen María o algún santo, digamos. O si no, como esto que tenemos, que es el Tlalmanali. Oh. ¿Y sí recuerda cuántas personas entraron en ese temazcal que usted fue allá? Se ve muy pequeño, pero entramos como 14. Ah, sí estaba grandecito. Sí, pero se veía muy, porque nos sentamos bien pegaditos, bien, y hasta se me hizo raro, sí cupimos todos. Pero me imagino que tenía dentro de ¿Cuadrito? la paja, yo me imagino que tenía un plástico, me imagino, porque calentó Muy bien. rápido. Ah, ya. Sí. ¿Y estaba redondo, era cuadrado? Redondo, hago de cuenta, cortaron una naranja y lo brocaron y se veía, y la puertita estaba muy pequeña, donde apenas cabía una persona. Sí, más chiquitita. Sí, más chiquitita. Y en cuinclillas casi, Sí, ¿no? entramos Cerrado. en cuclilla para entrar. Ah, muy bien. Gracias, Sí. muchas gracias. Eso se le da el nombre de sombrerete. Sombrerete porque son dos peñascales que miran para el lado poniente, tienen la forma de una copa de sombrero. Ajá. Son dos, ahí hay uno y luego el siguiente. Cuando vienes de San Javier o de las Aguas, ves y están los dos como si fueran copa de sombrero. Aquí esperando que estén las piedras volcánicas. Acomódala, póngale un poquito para arriba. Con toda esa cosa. Súper enormes las piedras volcánicas. Y aquí meten las piedras antes de que entren los invitados o los asistentes, ya que está haciendo mucho frío y para evitar frialdad o algo por el estilo, ya esté previamente calentado ligeramente el temazcal. Es una manera de disfrutar sin estar dentro del temazcal con el frío, ya que estaba haciendo bastante frío. Y bueno, aquí no podía faltar, por supuesto, la limpia de copal con el saumerio antes de entrar al temazcal. Esto es algo, digamos, el protocolo principal prácticamente de todos los temazcales o todos los baños de vapor tradicionales. Y eso que se vean. Bueno, por cuestiones de la herida que todavía está abierta, no puedo entrar al temazcal porque suda el cuerpo, puede sudar la herida, entonces es lo mayormente conveniente es hasta que esté cerrado, es ahora sí que ya puedo entrar al temazcal. Tiene 3 meses que no entro en un temazcal aproximadamente, entonces ya siento esa necesidad de entrar a un temazcal, a depurarme. Obviamente sí ayuda a la piel, pero en esas circunstancias todavía no es viable, así que por eso estoy aquí, esperando, y todos adentro del temazcal. Y el té que dieron es de durazno, manzana y bugambilia. Y esta flor también es comestible. No sé cómo se llama. Y con eso terminamos el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente. Hasta entonces, saluditos. Bye. Ay, 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 ay.